Buenas tardes, buenas noches. Entonces vamos a comenzar el tema de hoy, enfermedad cerebrovascular. Requiere un poco de memoria respecto al tema que tuvieron en la primera clase cuando hablamos de anatomía, porque es la entidad neurológica que requiere un poquito de bases en neuroanatomía. Vamos a tratar de asociar esa clase junto con los síndromes que se presentan a lo largo de la extensión de esta presentación. Y pues repasen siempre antes de, cuando tengan el repaso adecuado para enfermedad cerebrovascular, traten de tener un poquito de repaso previo de anatomía porque según eso van a poder asociar muy bien el vaso afectado junto con la clínica que presenta su paciente. Tenemos que recordar y que en el caso de la enfermedad cerebrovascular, esta se considera como una segunda causa de muerte mundial y está en quinto lugar en cuanto a la causa de muerte en Estados Unidos. La incidencia va en aumento y hay que considerarla como la enfermedad más incapacitante. Esto por las secuelas neurológicas que se presentan. Ahora, por otro lado, las estrategias que se están haciendo en contra de esta enfermedad son poder identificar de una manera más rápida a un evento cerebrovascular. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente con un déficit neurológico agudo, quiere decir, y el leve ejemplo más clásico de esto es aquel paciente de la tercera edad que se va a descansar en la noche y en la mañana despierta con debilidad en un lado del cuerpo o despierta con imposibilidad y dificultad para comunicarse, para hablar. Eso, si ustedes se ponen a pensar, se instauró en cuestión de horas. No, ayer, el día de ayer, el abuelo estaba bien, se despidió, se fue a descansar y en la mañana ya tuvo un déficit neurológico. No puede levantarse de la cama, no puede hablar, no llega a despertar. Cualquiera de esas características, bueno, son ejemplos, ¿no? Para poder entender de que un paciente que presenta un déficit neurológico de instauración brusca, aguda, de un día para el otro, de la noche a la mañana, de la hora anterior a la a la hora actual, eso sí o sí tiene que estar dentro de su criterio como médicos, que se trata de un evento cerebrovascular mal conocida, pues un nombre que estamos queriendo los clínicos querer ponerlo atrás, o sea, ya no tenerlo en cuenta, conocido como embolia, que es un término que dentro de su nomenclatura médica deberían ustedes dejarlo atrás, no deberían utilizarlo más, pero lastimosamente nuestra población de esa manera entiende esto, ¿no? Entonces, por qué no solamente se trata de un evento embólico, ¿no? Cardioembólico? Puede ser causado por muchas otras cosas más. Puede ser causado por un proceso autoinmune, puede ser causado por una hemorragia, o sea, no siempre se habla de émbolos. Casi en la mayoría de los casos sí, por eso se ha asociado un poco el término embolia, ¿no? Así vamos a poder comunicarnos un poco con los familiares y con nuestros propios pacientes. Pero esta problemática no es solamente de nuestro país, es global. Y el hecho de que la gente, vuelvo a decir, esté envejeciendo cada vez más, hace que las personas tengan enfermedades a mis edades avanzadas. Personas de tercera edad, debido a al envejecimiento de su sistema arterial, debido a la acumulación de placas de ateromas en la carótida por muchos años, mala dieta, obesidad, dieta rica en grasas, hacen que estos pacientes a la larga lleguen a tener un evento aterotrombótico, un ateroma de la carótida que viaja al cerebro, obstruye la irrigación normal y genera isquemia.
Por eso las personas que trabajan en las ambulancias, personas que trabajan en los primeros auxilios, saben cómo identificar rápidamente un evento cerebrovascular. Y esta palabra la tenemos que asociar. Todo lo que ustedes engloben a un evento isquémico, menciónenlo como stroke. Dentro de cualquier material bibliográfico que ustedes quieran encontrar acerca de un evento cerebrovascular isquémico, el stroke es lo que más se va a asociar a eso. Van a encontrar información más actualizada, etcétera. ¿Cómo identificar un stroke? Con una ayuda memotécnica y la sigla FAST, rápido, ¿no? F, face de la cara, porque estos pacientes llegan a presentar una debilidad en la cara de una instauración aguda, debilidad en alguna de las extremidades, dificultad para la pronunciación. Entonces, si los pacientes están presentando un déficit de estas tres características de una manera muy brusca, pues hay que buscar apoyo médico especializado de manera rápida. A eso se refiere esto, ¿no? Esto que lo conocen bien los cuidadores en centros de cuidado de adultos mayores, que lo conocen varias personas que trabajan en las ambulancias. ¿Por qué? Porque si tú identificas pronto un evento cerebrovascular, vas a poder resolverlo y evitar que esta persona tenga discapacidad. Son tres términos, estos en esta diapositiva que se mencionan bastante en el libro de Harrison. Uno es la apoplejia, la isquemia y el infarto. A nivel global, la apoplejia se conoce como un déficit neurológico repentino. Esto por una causa vascular focal. Puede ser una obstrucción repentina de un territorio vascular comprometido. Rara vez pues, se va a hablar de un déficit global, o sea, que haya habido una obstrucción arterial de todo el sistema. Como ustedes han visto en la clase de introducción a neurología, existen dos diferentes sistemas, izquierdo, derecho. O sea, no, difícilmente el paciente va a tener un déficit completo, ¿no? Siempre va a tener un déficit, ya sea del lenguaje o un déficit motor o una combinación del lenguaje motor, un déficit visual, etcétera. Cuando hablamos de términos como la isquemia y el infarto, la isquemia es el paso previo al infarto. Entonces, la isquemia va a ser producto de una reducción del flujo sanguíneo de unos cuantos segundos. Este déficit neurológico puede revertirse. ¿Cómo? Con la reanudación inmediata de la irrigación. Esto puede pasar siempre y cuando nosotros identifiquemos temprano una isquemia cerebral. Si identificamos temprano y podemos, actualmente ya se puede utilizar los medicamentos para la trombólisis en nuestro país. Si nosotros podemos identificar temprano un déficit, podemos revertirlo y evitar que esta persona tenga una discapacidad continua. ¿Qué es la consecuencia final? El infarto cerebral, cuando hay una isquemia cerebral prolongada y es producto de la muerte del tejido encefálico. Es la característica muy importante que tiene el tejido nervioso. No puede regenerarse. Si no puede regenerarse, entonces este déficit no se va a poder revertir. Aquel tejido neuronal que llegó a muerte celular programada, y es algo que vamos a revisarlo más adelante en fisiopatología, que llegó a muerte celular programada, ya no puede revertirse. Ese tejido celular, tejido neuronal murió y no va a poder volver a realizar ningún tipo de actividad. Hay otro concepto mencionado en el texto y que lo tienen que conocer, que es el accidente isquémico transitorio, mal conocido en nuestra población como la preembolia. ¿Sí? Lo conocen a nuestra población como aquel déficit neurológico que se pudo revertir, lo que ellos lo dicen como un evento neurológico que casi pasó, por eso le dicen preembolia, casi le da una embolia. El paciente es que en la historia clínica los familiares te lo van a contar, te van a decir que despertó o bueno, estuvieron comunicándose, hablando de algún asunto y su familiar dejó de hablar por unos minutos, por unas horas, camino al hospital ya volvió a recuperar todas sus funciones. A eso ellos lo conocen como preembolia y tienen que entender este evento en la vida del paciente
como un evento que te está llamando a ti a tomar decisiones, a iniciar terapias que van a hacer que este paciente no llegue a tener una isquemia más adelante. El evento isquémico transitorio es conocido como un déficit neurológico revertido secundario. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvo este déficit? Porque hubo una reducción del flujo. Pero esto se revirtió. ¿Cómo se revirtió? Ya que tenemos un gráfico, si vamos hacia el lado izquierdo, el émbolo llegó hasta un cierto territorio de los vasos sanguíneos cerebrales, pero este émbolo fue tan débil que se fragmentó. Por algún azar de la suerte, este paciente tuvo la reducción del flujo sanguíneo por unos minutos. Este émbolo no fue lo suficientemente sólido, se fragmentó y el flujo sanguíneo pudo volver a la normalidad, cosa que no pasa con el evento isquémico, el stroke como tal, porque este émbolo no se fragmentó, se quedó sólido y, como pueden ver más acá, se detuvo la irrigación como tal. Hay dos características con este evento isquémico transitorio. Primero, que los síntomas neurológicos no pasan más de las 24 horas. Y segundo, que a estos pacientes les vas a pedir un estudio de imagen, tomografía, resonancia magnética y van a encontrar que no se va a encontrar nada, va a estar normal. Entonces, el tiempo y las pistas imagenológicas son importantes al momento de identificar un evento isquémico transitorio. Hablando de otro tipo de conceptos, la encefalopatía hipóxica isquémica, habla de un déficit global de la irrigación cerebral. Sí, yo les mencionaba al principio que es poco posible, pero ¿en qué situaciones puede ocurrir esto? Cuando a nivel global el cerebro se va a y esto ocurre en las reanimaciones prolongadas en la prolongada tejido cerebral. ¿Se me escucha? Está entrecortado, doctor. Se escucha entrecortado. Bien, ahora sí, ¿se escucha? Sí, doctor. Ya Ahora no sí, se doctor. escucha, ya no se escucha entrecortado, entonces, bien. Vamos a repetir los conceptos que había mencionado en encefalopatía hipóxica isquémica, porque ya el accidente isquémico transitorio, el TIA, eso sí se escuchó, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor. Bien, entonces, en encefalopatía hipóxica isquémica es secundario muchas veces a una privación de la irrigación a nivel global del cerebro. Como un ejemplo, les había dejado un infarto cardíaco, una resucitación cardíaca que se puede generar por cualquier causa. Entonces, cuando se hace una reanimación por mucho tiempo, existe un daño neurológico irreversible, porque al no existir la bomba cardíaca, la irrigación no llega hasta el cerebro por todos los sistemas arteriales, sistema anterior, sistema posterior, y el tiempo es importante.
Si por más de 10 minutos no se ha podido reparar esta irrigación al cerebro, pues se llega a tener una encefalopatía. Y la imagen que se ve aquí en la tomografía se puede evidenciar que hay un edema global. Todos los hemisferios están con edema porque hay un proceso fisiopatológico completo. Entonces, encefalopatía hipóxica isquémica puede ocurrir por una reanimación prolongada o, por en unos casos, por que en el momento del parto ha habido un parto prolongado y en el caso de que el recién nacido no va a llegar a tener la irrigación que debería tener, irrigación cerebral. Cuando hablamos de otros conceptos como la isquemia, el infarto como tal, este déficit puede ocurrir en un segmento arterial particular del sistema nervioso central. Generalmente ocurre por una trombosis del vaso cerebral, como se puede ver en la imagen, que esta este, este trombo que viaja desde el corazón muchas veces o desde los vasos carotidios se obstruye generalmente en aquellas ramas arteriales donde hay un inicio de unas ramas colaterales. Estos generalmente, como hemos mencionado acá, viajan desde el corazón o una arteria proximal, arteria carotidia en muchos casos. Otro concepto es la hemorragia intracerebral. En los estudios de imagen se va a evidenciar como un área hiperdensa. La sangre tiene la misma densidad que el hueso. Entonces, como pueden ver en la imagen que se encuentra aquí a la izquierda, en la parte inferior, se puede evidenciar la misma densidad, una densidad casi similar. La sangre se ve como los huesos y acá se puede ver en la imagen clásica de una hemorragia intracraneal próxima o vecina a los ganglios de la base, los núcleos de la base que se encargan de la fuerza muscular. Y una característica importante que tiene la hemorragia intracraneal es que puede generar efecto de masa. Al ser una hemorragia que no se controla, puede aumentar de volumen y generar un efecto de masa y al mismo tiempo generar síntomas muy importantes en el paciente que lo vamos a ir revisando poco a poco más adelante. La causa más importante de la hemorragia intracraniana es la falta de control de lo que es la presión arterial también, ¿no? Porque la hipertensión crónica genera cambios permanentes en los vasos sanguíneos cerebrales que se vuelven más delicados, no tienen la capacidad elástica de un vaso sanguíneo normal, se fracturan y generan una hemorragia. Entonces la sangre, recuerden acá, se evidencia de esa manera. Acá tengo un gráfico un poco más representativo en el cual se puede ver una isquemia, una obstrucción un poco más proximal, una obstrucción un poco más distal y un evento isquémico múltiple, que generalmente, como se ve en este gráfico, es generado muchas veces por un problema cardíaco. Un corazón que esté latiendo de manera irregular, y recuerden la tríada de Virchow en cuanto a la formación de la producción de hipercoagulabilidad un, cuando se le da chance a cualquier vaso sanguíneo de que tenga un poco en este caso podemos mencionar que si está un poco de mm, facilidad para que no haya movimiento, o sea, que haya éstasis, que puede ocurrir cuando el corazón late irregularmente. Se da la facilidad de que se formen coágulos y pueden viajar múltiples veces al cerebro y generar múltiples infartos. Cuando hablamos de la hemorragia, aquí está el gráfico otra vez, y cuando se ve un déficit completo de la irrigación sanguínea, una encefalopatía hipóxica isquémica. Este gráfico, este algoritmo que maneja el libro, habla acerca de cuando existe apoplejía o un evento isquémico transitorio. Nuestro actuar tiene que ser primero identificar si el paciente está teniendo el manejo con oxígeno y con circulación adecuada, el ABC, el rescate, la reanimación. Si los niveles de azúcar están normales, hay que pedir, lo primero que se pide después de considerar que el paciente está libre de algún riesgo en cuanto al azúcar y al ABC,
se pide un estudio de imagen, porque han podido ver ustedes que es la manera más fácil de identificar si hay una hemorragia o hay una isquemia. La hemorragia se va a poder ver en el cerebro apenas ocurra, y la isquemia va a ocurrir tal vez ya dentro de 24 o 48 horas, pero va a ser la única manera en la que podamos entender que hay una hemorragia o no la hay. Si el paciente no tiene hemorragia, es un candidato probable a poder pasar a una trombólisis, y esta trombólisis podemos realizarla si es que el paciente no tiene un déficit mayor a 4 horas en general. Luego tenemos que identificar la causa de esta isquemia, porque si no identificamos la causa, puede ocurrir una vez más, puede volver a ocurrir más adelante. Si nosotros sabemos que es un paciente que no se está controlando su enfermedad en el corazón, podremos nosotros podemos anticoagularlo con warfarina. Si nos hemos dado cuenta que este paciente tiene una enfermedad carotidia, se va a poder realizar este retiro del ateroma, o se le va a poder realizar procedimientos un poco más invasivos, como una endoprótesis carotidia, por ejemplo. Si en otro caso existen otro tipo de causas, como por ejemplo la inmunomediada, se puede tratar la causa, en este caso, con tratamiento corticoideo, sobre todo en los pacientes jóvenes, ¿no? Por otro lado, si hemos visto en el estudio de imagen que ha habido una hemorragia como tal, tendremos que identificar qué tipo de hemorragia tiene. Si el paciente es un paciente hipertenso ya conocido que no toma su tratamiento, será un paciente que tiene la historia de tener aneurismas cerebrales, una historia familiar, o un paciente que ha presentado en el estudio de imagen una imagen clásica de aneurisma, se le considerará dar otro tipo de tratamientos. En algún caso, un procedimiento con una grapa o una espiral, o en el caso de la hemorragia hipertensiva, considerar cirugía si el volumen es mayor, porque esta hemorragia se la va a tener que drenar para que el paciente no fallezca por una herniación intracerebral. En todo caso, estos pacientes se llegan a internar en una sala de neurología o de medicina interna porque se lo tiene que mantener en observación para poder identificar las causas que han llevado a que el paciente tenga este déficit neurológico súbito. Y al estar internado, recordar que siempre hay que hacer la profilaxis de trombosis venosa profunda. Todo paciente con enfermedad cerebrovascular requiere profilaxis, no con un tratamiento con enoxaparina, sino con una profilaxis a partir del vendaje de miembros inferiores. También a todo paciente se le tiene que iniciar la fisioterapia pronta, sobre todo si es un evento isquémico, para que pueda recuperar la funcionalidad o un poco de la funcionalidad que todavía puede llegar a tener a partir de la generación de nuevas conexiones neuronales. Y al mismo tiempo hay que rehabilitar al paciente, ya sea con terapia con fonoaudiología o con terapia ocupacional, para que él mismo pueda volver a alimentarse por sí solo o comunicarse por sí solo. Entonces, este algoritmo es muy importante al momento de entender que no simplemente tenemos que tratar a la enfermedad, sino también tenemos que identificar su causa. Identificar la causa va a llevar a que el paciente no llegue a volver a tener un evento parecido, y al mismo tiempo hacer un tratamiento multidisciplinario con terapia ocupacional, fisioterapia, enfermería, para que el paciente no tenga complicaciones en su estancia hospitalaria. Bien, teniendo en cuenta los conceptos que hemos hablado en un principio, aquellos déficits de irrigación cerebral van a poder dividirse en dos tipos, en tres en realidad, ¿no? Pero tres grandes: el infarto de vaso grande por circulación anterior y el infarto por circulación posterior. Y aquellos infartos que se han dado en vasos pequeños, los lacunares. Primero vamos a hablar de los infartos de circulación anterior. Cuando habíamos repasado la parte de anatomía, habíamos entendido que la circulación anterior cerebral está dada por dos arterias importantes, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Estas dos arterias van a formarse a partir de la carótida interna. Y habíamos visto ese cuadro en lo que es el polígono de Willis, donde habíamos entendido que la arteria carótida interna se divide en cerebral anterior y en cerebral media en su trayecto final. Y que vemos acá en el siguiente gráfico,
esto que es la cara interna del cerebro, está mencionando acá, o está representando los territorios de irrigación de arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Como pueden ver acá, la arteria cerebral anterior irriga la cara interna del cerebro, todo lo que es la cara interna. Y la arteria cerebral media irriga la cara externa, que está aquí con un color un poco más blanco, y acá el color un poco más celeste, azulado, plomo azulado. Es de la arteria cerebral anterior. Todo lo que esté en color lila, arteria cerebral posterior. Son tres arterias, ¿no? Que son, no podemos complicarnos tanto porque pues son un sistema que no tiene tantas arterias como por ejemplo tienen las extremidades, ¿no? Miembro superior, miembro inferior, tienen un poco más dificultad en cuanto a las colaterales, ya que es un sistema de tres arterias, no va a ser un poco muy difícil simplemente entender y relacionar un poco con la topografía. Acá tengo un corte coronal donde voy a poder encontrar igual que la arteria cerebral anterior, vuelvo a repetirlo, tiene su importancia en cuanto a la irrigación de la cara interna y la arteria cerebral media en cuanto a la irrigación de la cara externa y la arteria cerebral posterior para la irrigación de la base del cerebro, sobre todo. Esto es importante porque aquí relacionamos un poco la funcionalidad del cerebro. Recuerden ustedes que la corteza cerebral, la sustancia gris, que estoy apuntándola ahorita, más o menos este corte, la sustancia gris, está encargada más que todo de empezar a tener, de relacionarse con las funciones cerebrales superiores. En el caso de este corte, con lo que es la fuerza muscular. Dentro del homúnculo de Penfield, el homúnculo de Penfield, en la cara interna del cerebro se va a ver la irrigación del miembro inferior, pie, pierna y el muslo del miembro inferior. La cara externa va a irrigar, van a estar las neuronas que se encargan de la fuerza muscular del miembro torácico y el rostro. Entonces, si nosotros por lógica tenemos una obstrucción en la arteria cerebral anterior, este paciente únicamente tendrá déficit en el miembro pélvico. Si nosotros tenemos una embolia que compromete la arteria cerebral media, solamente tendremos un déficit en lo que son el miembro torácico y la cara. Será una paresia una fascio braquial. En cambio, en el caso de de un infarto de la arteria cerebral anterior, solamente una paresia que compromete el predominio de los miembros pélvicos. Acá tengo otro tipo de corte y este ya es un corte más que pasa por los ganglios de la base, donde otra vez se puede ver cómo la arteria cerebral anterior se encarga de la irrigación del polo anterior del cerebro, la arteria cerebral media se encarga de la irrigación de lo que es el polo, no en este caso todo lo que es el lóbulo temporal y parietal en su cara medial y interna y también los ganglios de la base. Y la arteria cerebral posterior se encarga de lo que es la corteza visual, en todo caso. Y más adelante, a eso es lo que va a diferenciarse los síntomas cerebrales. Por ejemplo, cuando hablamos de la arteria cerebral media y su obstrucción, ya sea una obstrucción más proximal o distal, porque estamos mencionando la parte proximal o la parte distal, la arteria cerebral media en su segmento proximal va a emitir ramas perforantes. Las ramas perforantes se conocen como lentículo estriadas, porque aquí se encuentran los ganglios de la base, el ganglio lenticular y el ganglio estriado. Entonces, estas arterias perforantes van a llegar hasta ahí. Las arterias lentículas estriadas. Un poco más allá, en la arteria, vamos a ver que la arteria cerebral media va a tener una división que va a ir hacia la parte superior y hacia la parte inferior. Estas arterias que van a ir hacia allá van a irrigar lo que es la corteza, como se puede ver aquí, la corteza y las ramas de la arteria cerebral, la rama superior de la arteria cerebral, la arteria cerebral media. Están irrigadas esta corteza por esta parte y la irrigación del lóbulo temporal a partir de la rama inferior de la arteria cerebral media. Esto que conduce que aquel paciente que tenga un bloqueo en la irrigación de la arteria cerebral media
Generalmente va a tener hemiplegia, una hemiplegia y contralateral porque sabemos que estas neuronas, en este caso, por ejemplo, esto es el hemisferio izquierdo, estas neuronas del hemisferio izquierdo se encargan de controlar el hemisferio derecho porque hay una decusación de las fibras, de los axones de estas neuronas, se decusan y van hasta el otro lado. Por eso hablan de hemiplegia contralateral. Porque recuerden que acá se encuentra una estructura de la sustancia blanca que se conoce como la cápsula interna. Y la cápsula interna lleva todos los axones de la corteza motora global, ya sea su cara interna y su cara externa. Acá se puede ver eso. Miren, aquí tengo el homúnculo dividido donde podemos evidenciar que la cara interna tiene la irrigación del miembro pélvico, la cara externa del miembro torácico y la cara. Todo eso se va a englobar en lo que es la cápsula interna y un infarto a este nivel va a generarte una hemiplegia global. En todo caso, y vemos acá más sintomatología del sistema nervioso, cuando hablamos de una lesión del hemisferio dominante, el paciente va a tener también afasia, porque recuerden que el área de Broca se encontraba también a este nivel. ¿Y a qué se conoce como el hemisferio dominante? Generalmente en el 90% de la población global, el hemisferio dominante se encuentra en el lado izquierdo. El lado izquierdo es el hemisferio dominante en el 90% de las veces. Si un infarto se encuentra en el lado izquierdo del cerebro, ese paciente va a tener afasia. No va a poder emitir lenguaje. Cuando la lesión se encuentra en el hemisferio no dominante, que en el 90 de los casos es el lóbulo derecho, el no dominante es el derecho, el paciente va a presentar este término que menciona el libro de Harrison, que es la nosognosia, y la nosognosia se conoce como la heminegligencia, como la negligencia. Y esto pues es un poco difícil de comprenderlo a una explicación, a una primera explicación, pero tienen que recordar que la nosognosia se refiere más que todo a la falta de conciencia de un lado del cuerpo. Sigue estando un poco más complejo. Nosognosia, negligencia, falta de conciencia en un lado del cuerpo. ¿Cómo se va a representar esto? Cuando tú al paciente lo vas y lo valoras y él no es consciente de que tiene debilidad en un lado del cuerpo. Él no tiene idea de que tiene debilidad en ese lado del cuerpo. Vamos a esperar a que se apague el micrófono. No, porque después me pides comida y es muy tarde. ¿Estás frío? Yo creo. Bien, ahora sí. Entonces, estábamos mencionando que hay dos tipos de lesiones. Cuando hay un infarto en el hemisferio dominante de la arteria cerebral media, el paciente tiene afasia, no se comunica. Pero por otro lado, cuando el paciente tiene un infarto en el hemisferio no dominante, tiene esta primera palabra que es la nosognosia, que es la falta de conciencia de un lado del cuerpo. Falta de conciencia de su enfermedad. Eso es la nosognosia. Cuando el paciente va, o sea, tú vas y valoras a tu paciente que está internado porque se ve en tu tomografía que tiene un infarto, tú vas y empiezas a hablar con él no tiene conciencia de que no le falta un lado le falta fuerza en un lado del cuerpo. Esos pacientes suelen levantarse de la cama, intentar levantarse de la cama porque no tienen conciencia de que no tienen fuerza en un lado del cuerpo. Son pacientes que no colaboran con el fisioterapeuta porque ellos no tienen la idea de que les falta fuerza. Entonces eso es difícil al momento de hacer la rehabilitación, el abordaje de la enfermedad, porque el paciente nunca va a colaborar contigo al momento de hacer la rehabilitación, al momento de querer realizar cualquier cosa y se van a dar cuenta cuando no tengan fuerza. Entonces eso se conoce como negligencia. Y solamente se ve la debilidad, o sea, se ve este signo clínico neurológico cuando el paciente tiene un infarto en el lóbulo
no dominante, en el hemisferio no dominante. Y generalmente, como les dije, en el 90% de las veces es el infarto en el lado derecho, que se evidencia con hemiparesia del lado izquierdo. Eso se refiere como inatención de la mitad del cuerpo. Estos pacientes, cuando les hablas, generalmente siempre van a girar hacia el lado que está sano. Otro dato clínico importante, la anosognosis, la hemianosognosia. Existe otros síndromes, como el síndrome braquial, cuando, por ejemplo, la oclusión está dado en un lado del cuerpo, generalmente cuando el infarto simplemente está en este lado. Cuando el infarto ha sido de arteria cerebral media en su rama ascendente, que les había mostrado, ¿no? Que se mostraba ahí la irrigación. La fascia motora, cuando, o sea, pues técnicamente no emiten ningún lenguaje. Esta oclusión va a ocurrir cuando el infarto ha ocurrido en la rama descendente de la arteria cerebral media. El síndrome percular cuando el infarto ha ocurrido dentro de lo que es la cara interna acá a nivel del operculo. Tiene ese nombre porque el operculo es una región anatómica del pez que tiene esa apertura como de una boca de pez. Esa parte opercular, que dicen de pez, puede confundir con lo que son las agallas. Y en este nivel donde se encuentra el opérculo es donde se evidencia que este paciente tiene la combinación de los dos síndromes, tanto la debilidad a predominio del miembro superior como la dificultad para emitir lenguaje, emitir palabras. Entonces, al presentar este infarto a nivel opercular, el paciente presenta tanto debilidad como afasia de Broca. Cuando la oclusión es completamente de la división superior, no simplemente va a haber pérdida de la fuerza a predominio del miembro torácico, sino también va a haber alteración sensitiva, porque recuerden que la circunvolución prefrontal tiene como vecino a lo que es la circunvolución parietal, que también en la parte del lóbulo parietal se encargaba de la sensibilidad. Por otro lado, cuando hay otro tipo de síndromes como la fascia fluida de Wernicke, esta va a ocurrir cuando el paciente va a tener incapacidad para comprender el lenguaje. No te entiende, él puede hablar, pero no entiende el lenguaje que tú le das. Y también al mismo tiempo te vas a dar cuenta que él no solamente no puede escuchar lo que le dices, sino que también no puede leer. Al estar este compromiso un poquito más relacionado con lo que es el lóbulo temporal, los pacientes van a tener cuadrantonopsia homónima superior contralateral, que está relacionado con la vía visual. No especifica exactamente el texto, no te dice, ¿no? Qué tal parte de la vía visual está comprometida, pero que tú tienes que recordar que el tejido cerebral que está próximo a la área cerebral, al área de Wernicke, tiene, tiene axones de la vía visual que van a encontrar la visualización en los campos visuales de los cuadrantes superiores. Los cuadrantes superiores viajan por lo que es el lóbulo temporal. La oclusión de la división inferior va a darte desde luego afasia de Wernicke, porque por anatomía, recordando un poco, vemos un gráfico por acá, esta área del lóbulo temporal se encarga de la interpretación del lenguaje. Eso habíamos visto en las áreas de Broca. Y otra vez, cuando es la parte del hemisferio dominante, que he dicho que en el 90% es el hemisferio izquierdo. Ahora, cuando la oclusión es 90%, es no dominante el 90% del lado derecho, el paciente es inatento y no tiene conciencia de su enfermedad. Por otro lado, cuando hay un infarto, ya no hablando de la arteria cerebral media, porque la arteria cerebral media tiene que quedar claro, es lenguaje y fuerza muscular. En el caso de la arteria cerebral anterior, también vamos a hablar de lo que es un poco lo que es la fuerza muscular, pero en la arteria cerebral anterior habíamos hablado que tiene que haber una debilidad a predominio del miembro inferior. Por eso, el infarto puede ser o precomunicante o poscomunicante y se relaciona más que todo con la arteria comunicante. Todo infarto que es previo a esto es un infarto precomunicante y todo lo que va más allá de la emergencia de la arteria comunicante es poscomunicante.
¿Qué territorio se irriga la arteria precomunicante? El brazo anterior de la cápsula interna relacionado a la fuerza muscular global. La amígdala, la porción interior del hipotálamo relacionado a, en este caso, a función vegetativa, como por ejemplo lo que es mantener los esfínteres vesicales, mantener la temperatura corporal, mantener lo que es las funciones que genera el hipotálamo. Aquellos infartos que ocurren de manera postcomunicante se relacionan con la corteza prerolándica medial y la corteza rolándica medial. Las cortezas rolándicas relacionadas más que todo a la fuerza muscular las neuronas encargadas de la fuerza muscular de las extremidades pélvicas y el cuerpo calloso, relacionado a lo que es la interpretación de señales de un hemisferio a otro. Entonces, aquí vamos a encontrar diferencias. Cualquier infarto que el paciente presente una debilidad a predominio de miembros pélvicos asociado a incontinencia urinaria y a disautonomías, por ejemplo, sube y bajas en presión arterial, subidas y bajadas en frecuencia respiratoria, subidas y bajadas en temperatura, este paciente tiene un infarto a nivel de arteria cerebral anterior precomunicante y postcomunicante más que todo y exclusivamente relacionado a debilidad de miembros pélvicos. Otro tipo de infartos, las de la circulación posterior, relacionado más que todo a lo que es todos los atribuyentes de la arteria vertebral. Esta imagen que estoy montando, estoy relacionándolo acá con el cursor, son la arteria vertebral izquierda y derecha que se unen y forman la arteria basilar. Recuerden que estas arterias irrigan estas estructuras en el sistema nervioso. Cerebelo, bulbo, raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, tálamo, hipocampo, cara interna del lóbulo temporal y lóbulo occipital. Esto, nosotros viendo un gráfico del sistema nervioso central, podemos fácilmente identificarlo. Todo esto es la base del cerebro, porque vemos que en la parte posterior está el cerebelo y el tronco encefálico con estos tres elementos. El tálamo y subtálamo como referencia anatómica, porque son los núcleos cerebrales que se encuentran más posteriormente. Y el lóbulo temporal y el lóbulo occipital en su cara interna, porque son estas caras, la cara interna del lóbulo temporal y el lóbulo occipital, son aquellas caras del cerebro que están más relacionadas con el tronco encefálico. Entonces, ¿qué arterias están relacionadas con la circulación posterior? Arterias vertebrales y arterias basilares y arterias cerebrales posteriores. Acá tengo la emergencia de la arteria cerebral posterior, porque es la parte y el trayecto final de la arteria basilar. La arteria basilar era única, y la arteria cerebral basilar en su trayecto final se divide en arteria cerebral posterior izquierda y arteria cerebral posterior derecha. El 75% de las veces la arteria cerebral posterior va a venir del tronco común, bueno, el tronco de la arteria basilar. Existen unas variaciones que son pues, de cerca del 25% que nacen de otro tipo de ramas como la comunicante posterior o de la misma carótida interna. Esto ¿qué puede generar un infarto de arteria cerebral posterior? Habíamos hablado en la arteria cerebral, en la circulación anterior que puede generarse por un émbolo cardioembólico o, una aterotrombosis a partir de la arteria cerebral media, a partir de la carótida interna, que puede tener muchos ateromas, ¿no? Pero en este caso, al ser esta arteria exclusivamente de la circulación posterior, la etiología es diferente. Puede ser por disecciones de arterias vertebrales o displasia fibromuscular de arteria vertebral. El infarto de la circulación posterior, ya teniendo en cuenta un poquito el compromiso de arteria vertebral, tenemos que entender, en todo caso, que la arteria cerebelosa posterior inferior, la arteria pica, puede originarse de lo que es la arteria vertebral como tal. Recuerden que la arteria vertebral está segmentada en primer lugar por el agujero transverso del sexto agujero transverso, ahí es un límite. Del sexto hasta el segundo es el segmento B2 y desde el segundo hasta el atlas, desde el atlas hasta el agujero occipital va a ser el segmento B3.
Y desde lo que es el agujero occipital hasta lo que es la arteria basilar es el segmento B4. Eso es importante al momento de entender en la emergencia de lo que es la arteria cerebral, cerebrosa posterior inferior, porque tenemos que entender que la afectación inicial es muy poco significativa porque estas arterias son una red de vasos sanguíneos. Vale decir que si hay un pequeño infarto a nivel de lo que es esta arteria vertebral, va a poder compensarse con la irrigación de la otra arteria vertebral, de la arteria derecha. No, pon el video para todos, digo. En No todo se ve. caso, la oclusión embólica o la trombosis de B4 va a tener una importancia sintomática muy poca. Simplemente el infarto de pica como tal nos va a mostrar ya un compromiso más importante, porque el infarto a nivel de la arteria cerebrosa posterior inferior puede generar un compromiso de la conciencia, paro respiratorio, hidrocefalia, disartria y en muchos casos puede generar un síndrome vulvar lateral que se representa con el síndrome de Wallenberg. El síndrome de Wallenberg va a tener síntomas muy diferentes al infarto de la arteria de la circulación anterior. En la arteria de circulación anterior les había recordado que recuerden simplemente lenguaje y debilidad. En lo que es el infarto de circulación posterior, ya se habla de síntomas vulvares. ¿Y qué se conoce como síntomas vulvares? Todos estos síntomas que sean producto de un infarto a nivel del núcleo del vago. El nervio vago se encarga de inervar lo que es la faringe, lo que es aquellos músculos encargados de la deglución y la emisión correcta de las palabras, porque tú emites las palabras a través de los músculos que están inervados por el hipóglose, los músculos de la lengua y los músculos de las paredes de la faringe. A partir de eso tú puedes emitir una palabra, articular las palabras de manera adecuada, puedes al mismo tiempo deglutir. Entonces, si está comprometido el tronco encefálico, el paciente también, aparte de tener ese compromiso de pares bajos, va a presentar diplopía, visión doble, porque aquellos núcleos que se encargan de la inervación de los movimientos oculares se encuentran también en lo que es el puente y también el puente protuberancia y el mesencéfalo. Entonces, recuerden y también que el par craneal 8, el vestíbulo coclear, también tiene su central a nivel de lo que es el bulbo, a nivel de lo que es el surco bulbo protuberencial. Ahí se encuentran los núcleos de lo que es el control de la posición, el control vestibular. Entonces, al estar fallando el control vestibular, el paciente tiene vértigo. Al estar fallando el nervio vago, el paciente tiene disarte, tiene disfagia, tiene disfonía. Al estar fallando lo que son los núcleos de los oculomotores, el paciente tiene diplopía. ¿Y por qué hablamos de hipoestesia? Porque cuando hablamos nosotros de lo que es, voy a mover un poquito más acá, las vías de la sensibilidad, los tractos de la sensibilidad también pasan por el tronco encefálico, porque recuerden que estos tractos, estos axones, tienen que viajar hasta lo que es la médula espinal. ¿Cómo van a viajar desde el lóbulo parietal hasta la médula espinal? Simplemente con tractos nerviosos largos, con axones. Entonces, también se compromete lo que es la sensibilidad. Eso a partir del síndrome vulvar lateral. Si el infarto es en la cara lateral del tronco encefálico. Si el infarto es a nivel de la cara medial, el paciente tiene debilidad porque este tracto córtico espinal motor tiene su tracto nervioso a nivel de la cara medial. Ahora, cuando el infarto es exclusivamente cerebeloso, los pacientes pueden llegar a presentar, porque es muy estrecho el espacio donde se encuentra el cerebelo, el edema cerebeloso puede llegar a generar una herniación cerebelosa. Entonces, hay tres diferencias, ¿no? En cuanto al infarto cerebral, la cara medial y la cara lateral.
Acá hablamos del síndrome de Horner, porque el síndrome de Horner forma parte del síndrome vulvar lateral. Y el síndrome de Horner tiene este mismo técnico, que es un simple. Se le dice simple en inglés porque presentan los pacientes con síndrome de Horner una lesión a nivel del tracto linfático, también puede generar síndrome de Horner. Se caracteriza por anhidrosis, miosis, tosis, una pérdida del reflejo espinal y enoftalmos. Enoftalmos es lo contrario a exoftalmos y es la percepción visual de la introversión del globo ocular. El globo ocular está muy, puede mencionarse que a diferencia del otro globo ocular, este se encuentra muy interior a lo que es el cráneo. Volvemos a lo que es la arteria basilar. Y esto que era de acá, la arteria basilar tiene sus ramas paramedianas, circunflejas cortas y circunflejas largas. Todo esto, lo largo que se menciona y lo árido y un poco complicado y difícil de seguir que se menciona en el libro de Harrison, está mencionado en el orden que yo les estoy mencionando. Y tienen que tratar ustedes siempre de revisar esto con imágenes, porque de esa manera van a poder entender un poco mejor. Más que todo entender que la arteria basilar tiene la irrigación protuberencial. Unas ramas circunferenciales cortas, porque están cortas, van a irrigar el puente y el cerebelo en sus pedúnculos medio y superior. Y aquellos que van a dar toda una vuelta, porque son circunferenciales, van a llegar hasta los hemisferios cerebelosos. Este gráfico es importante porque de esta manera vamos a entender, aquí vamos a ver un corte a nivel de lo que es el puente que forma parte del tronco encefálico, la protuberancia. Lo que está pintado de lila es la cara medial y lo que está pintado de celeste es la cara lateral. Lo que está en la cara medial presenta lo que es la vía motora y lo que es la cara lateral se relaciona más que todo a la vía sensitiva. Esto que son como hilos son los axones que viajan desde la corteza cerebral hasta su conexión con la médula espinal. Porque esta integración de todo lo que tú haces, de lo que tú manejas bicicleta, caminas, todo esa sensibilidad a partir de la cual tú percibes a partir de las manos las características que tienen los objetos en la naturaleza, por ejemplo, palpar tu celular, palpar el equipo telefónico, etcétera. Esa integración del externo con la corteza cerebral se da a partir de los miles de conexiones nerviosas que existen entre lo que son las extremidades, la médula espinal y el cerebro. Entonces, ese trayecto que se hace pues, se va a partir de lo que es a nivel del tronco encefálico, la cara medial y la cara lateral, la parte medial con la parte motora y la parte lateral con la parte sensitiva. En resumen, el infarto de arteria basilar puede generarte los siguientes síntomas: una disfunción sensitivo-motora, afectación de pares craneales y afectación del cerebelo, y que al mismo tiempo puede generar que el paciente se encuentre en un estado de enclaustramiento. Aquí se ve un enclaustramiento. Los pacientes no pueden mover las cuatro extremidades y solamente pueden comunicarse con movimientos oculares, tal cual se puede ver acá en los ejemplos de estos tipos de pacientes. Un infarto de arteria basilar te puede generar un síndrome de enclaustramiento. Los infartos de arteria cerebelosa superior, y aquí está la arteria cerebelosa superior, que hemos mencionado que llega hasta la corteza cerebelosa, van a hacer que el paciente tenga déficit cerebeloso. El cerebelo se encarga de controlar los movimientos. Si el paciente no tiene movimientos finos, va a estar atáxico. La ataxia es aquella dificultad para poder realizar movimientos musculares y más avanzados, coordinar movimientos y realizar movimientos musculares finos. El ejemplo más clásico es trotar, es correr, es realizar cualquier tipo de ejercicio, porque tú coordinas tanto la fuerza en los que son los músculos agonistas como antagonistas. Todo eso regulado por el cerebelo. Entonces, si hay un infarto cerebeloso, hay ataxia, ataxia cerebelosa. Náuseas y vómitos, porque también el arquicerebelo se encarga de regular lo que es las conexiones vestibulares. Disartria porque la emisión del lenguaje de manera con una articulación clara se da también con lo que es el cerebelo y algunas áreas neuronales del cerebelo que se encargan de hacer los movimientos finos de la faringe y
combinarlos con los movimientos de la lengua. Y pérdida contralateral de la sensibilidad, porque en la cara lateral del tronco encefálico es donde viajan las conexiones del lóbulo parietal hasta lo que son los centros de la sensibilidad a nivel de la médula espinal. Por otro lado, el infarto de la arteria cerebral anteroinferior, aquí está la arteria cerebral cerebrosa anteroinferior, la AICA, aquí está la AICA, también va a generar déficit cerebeloso, en el cual se va a manifestar con vértigo, ataxia, al igual que el infarto que ya hemos mencionado en el otro lado. Y en el caso contrario, en este caso va a haber debilidad, porque este se encarga de lo que es la cara medial del tronco encefálico. Vamos a ver la diferencia entre arteria cerebrosa superior y arteria inferior. La más importante es que el arterio inferior va a generar déficit sensitivo y la anterior inferior va a generar debilidad. Entonces, vamos a encontrar de esa manera las diferencias en cuanto a los síntomas que te presente tu paciente al momento de revisarlo. Se piden estudios de gabinete. El de preferencia siempre va a ser la tomografía computarizada y se evidencia como se ve aquí en aquí en el gráfico del lado derecho. Este infarto se evidencia como una área hipodensa, un área oscura, área negra, porque esto es infarto. Lo que hace la tomografía como la principal función es diferenciar en que haya una hemorragia o un infarto. Esto es un infarto. La hemorragia se veía, como se mencionó en las diapositivas previas, como una imagen hiperdensa, similar al hueso. Bien, continuamos. Cuando se pide un estudio un poco más avanzado como lo que es la perfusión en tiempo medio, se ve como se puede ver en este gráfico. Lo que es más que todo como un área roja se ve como el área prevista del infarto, lo que se ve como verde como el área de penumbra. Lo que es importante acá, el área verde, el área de penumbra, es importante entenderlo porque es esa área del cerebro que se puede rescatar, es área del cerebro que se puede reperfundir cuando al paciente se lo somete a una trombólisis, un tratamiento farmacológico para la reversión de un evento isquémico. La resonancia magnética nuclear también tiene sus pros, porque este estudio puede darte una imagen más concisa, o sea, te puede dar una imagen más clara de dónde está el infarto, pero tiene sus contras, porque es costoso, es lento, es poco accesible. No pueden utilizarlo estos pacientes claustrofóbicos, porque el paciente está como media hora dentro del equipo, dentro de lo que es el estudio. Es útil en el TIA porque el TIA muestra eventos muy chicos o muy recientes y, como les puedo decir, es más preciso y exacto para la ubicación del infarto. Existe otro estudio un poco más avanzado en el cual solamente se evidencian los vasos sanguíneos, la angiografía por resonancia magnética, que es útil para poder ver estenosis extracraneal de carótidas internas, o sea, que haya infartos fuera del sistema vertebral, que se pueda ver estenosis de arterias craneales, eso puede ser secundario a eventos inmunomediados. Ya acabamos a otra parte más importante, que es la fisiopatología de la isquemia cerebral. La fisiopatología depende de dos elementos. La oclusión, cuando llega el evento, cuando llega el ateroma, el trombo hasta lo que es la arteria afectada. Mientras más tiempo ocurra, más probabilidades de que llegue a ocurrir una isquemia. La isquemia ocurre por dos vías. La ruta necrótica, que es la necrótica obligada por falta de sustratos. El hecho de que no llegue oxígeno al tejido hace que esta isquemia ocurra porque no existen los medios necesarios para continuar la funcionalidad de la neurona. Esto porque ya no ocurre el ciclo de Krebs. Y este ciclo de Krebs usa la ruta anaerobia y la ruta anaerobia conduce a que se manejen diferentes señalamientos celulares que hacen que este paciente inicie su muerte celular programada. Esta apoptosis va a tomar días. La necrosis ocurre ese momento y la necrosis va como consecuencia generar apoptosis.
y la apoptosis ya es lo que se conoce como el daño neurológico irreversible. Por eso, y teniendo en cuenta la fisiopatología, al paciente se lo puede sacar de esto, sacar de esta discapacidad permanente, se puede revertir. ¿Cómo vamos a revertir el evento isquémico? Utilizando la trombólisis intravenosa, usando el RTPA. Hay que tener en cuenta que solamente pueden acceder a este tratamiento pacientes durante sus 4,5 primeras horas. No puedes trombolizar a un paciente que el día de ayer tuvo su evento vascular, que tuvo 2 días anteriores su evento vascular. No. A partir de que el déficit se ha ocurrido, el paciente tiene 3 a 4 o 5 horas. Por eso, esto les decía desde un principio, lo conocen muy bien estas personas que trabajan en los servicios médicos como los primeros auxilios, porque esto es una emergencia, es una urgencia. La dosis que se utiliza para el RTP es de 0,6 a 0,9 miligramos por peso. El Tenecteplas es de 0,25 miligramos a kilogramo en bolo. Y existen otro tipo de tratamientos, como la revascularización endovascular, que es aquella en la cual se pone un catéter en una arteria, en las arterias, llega hasta el lado de la obstrucción y se llega a hacer una revascularización ya sea con medicamentos o ya sea colocando una malla o algún elemento físico que pueda abrir la arteria y reperfundirla. Bien, este ha sido el tratamiento agresivo, el tratamiento agudo, el tratamiento que se tiene que empezar lo más pronto posible. Pero luego tenemos el tratamiento, el cual ahora conoce como la prevención secundaria. Este tratamiento hace que el paciente no vuelva a tener un nuevo evento aterotrombótico. Se utiliza la aspirina a dosis altas los primeros 14 días o se utiliza en combinación con el clopidogrel, el ticagrelor para prevenir otros eventos isquémicos transitorios si es que el paciente ha llegado a presentarlos. Se tiene que evitar utilizar anticoagulantes como la heparina y los derivados de la heparina. Se tiene que al paciente colocarlo en medidas de neuroprotección. Vale decir que mientras el paciente esté internado no puede hacer fiebre, porque la fiebre se ha demostrado en los estudios de fisiopatología que hace que el paciente pase rápidamente de isquemia a apoptosis. Ya no van a ser 2 días, va a ser en un día o en medio día que el paciente rápidamente inicia la apoptosis. La hemicraniectomía en los casos en los cuales haya mucho edema cerebral y la iniciación pronta de la rehabilitación, terapia física, terapia foniátrica o terapia ocupacional, para que el paciente que está presentando apoptosis e isquemia pueda estimular nuevas áreas cerebrales que puedan reemplazar un poco las funciones neuronales que se han perdido. Este gráfico lo resume Harrison en cuanto a lo que es el tratamiento. ¿Quiénes son candidatos a pasar por la trombólisis? Aquellos pacientes con un diagnóstico de infarto cerebral agudo, que haya pasado menos de 4,5 horas, pacientes que no presenten datos de hemorragia en la tomografía, pacientes mayores de 18 años y que el edema no esté ocupando más del tercio del territorio de la arteria cerebral media. Esto, en resumen, es mencionado que no se puede realizar una trombólisis en un paciente con un evento isquémico maligno. El evento isquémico maligno es aquel evento que ocupa más de un tercio del parénquima cerebral, vale decir que mucha parte del hemisferio está comprometido, hay mucha isquemia. ¿Por qué? Porque suelen tener la reacción adversa más frecuente de la trombólisis, que es la hemorragia. Entonces, cuando hay mucha isquemia, es muy fácil que el tejido delicado que se tiene ahí del cerebro se vaya a pasar a una hemorragia. Entonces, ¿quiénes también están contraindicados a pasar por una terapia antitrombólítica? Los pacientes que tengan presión arterial mayor a 185 porque tienen un tejido cerebral muy inestable. Pacientes que hayan tenido antecedente de trauma craneoencefálico reciente. Los pacientes que hayan tenido un evento hemorrágico o pacientes que hayan tenido hemorragia reciente. Pacientes que hayan sido sometidos a cirugías mayores a unos 14 días antes del evento cerebrovascular. Pacientes que hayan tenido recientemente una hemorragia digestiva.
Y esta tabla tienen que saber bien y apréndanla hoy porque esta es una pregunta de examen clásica en todo examen de medicina interna y de seguro puede ser muy tentador colocarlo en en las preguntas de su examen porque esto está mencionado varias veces, no solamente en el transcurso de la descripción del libro, de la información, sino también resumido en este cuadro. Por otro lado, ya hemos hablado del evento isquémico aterotrombótico generado por un ateroma que viaja desde una arteria carótida o una arteria vertebral hacia alguna rama de la arteria cerebral media, anterior o posterior. Pero, ¿cómo también puede ocurrir un evento cerebrovascular isquémico por émbolos que vengan desde el corazón? Aquí hay unos gráficos muy interesantes. Por ejemplo, aquí en el lado derecho se puede evidenciar cómo se ha formado un trombo valvular. Aquí y le dicen mural porque está cerca de lo que es el muro, ¿no? Aquí cerca de la pared de la aurícula. Esto a veces ocurre y se forma a veces cuando hay un reemplazo de válvula. Se forma también cuando hay una infección en el corazón, una endocarditis bacteriana subaguda, o cuando hay infartos del corazón. El hecho de que haya un infarto cardíaco hace y le da más predisposición al no tener una contracción cardíaca normal, hace que se forman trombos intramurales a nivel de lo que es el miocardio. Estos émbolos formados en las aurículas y en los ventrículos viajan hasta lo que es las arterias del cerebro y pueden llegar a obstruirlas. Estas características son importantes. Rara vez se van a instalar en territorio de arteria cerebral anterior. Pueden generar infartos de gran calibre en el nacimiento de la arteria cerebral media, o sea, desde donde empieza a emerger todas las arterias, generando síntomas o síndromes de arteria cerebral anterior y de arteria cerebral media como tal, porque es una porción final de la carótida interna donde puede generarse esto. Puede generarse el síndrome de arteria cerebral media como tal, en la cual vamos a tener síntomas de lenguaje, síntomas de no solo del lenguaje, sino también de la fuerza muscular global comprometida. Entonces, son pacientes que el hecho que tu paciente tenga un síndrome de arteria cerebral media puede llevarte a ti a sospechar que la causa haya sido por una causa cardiológica. 20% de los ACVs isquémicos son por émbolos provenientes del corazón. Y hay un gráfico, un poquito se contradice el Harrison porque hay un gráfico que dice 15. Entonces manejan 15 al 20%. La causa más frecuente es la fibrilación auricular no reumática, seguida por la miocardiopatía isquémica en pacientes de la tercera edad a los cuales no se les llegó a hacer un diagnóstico de infarto cardíaco. ¿En qué pacientes vamos a utilizar antitrombótico? Aquellos en los cuales nos muestre la escala de Chasbach, ya sea un valor mayor a 1 o un valor de 1. Entonces, ¿cómo hacemos la escala de Chasbach? Tenemos que tener una historia clínica completa del paciente, saber que el paciente sufre de insuficiencia cardíaca congestiva, es hipertenso, tiene diabetes, ha tenido previamente un accidente isquémico transitorio, es del sexo femenino, tiene una enfermedad vascular previa. Esos antecedentes son importantes porque vamos a hacer una sumatoria. Si nada de esto ha pasado, entonces podemos nosotros optar por no darle al paciente un antitrombótico. Si el paciente tiene una puntuación de 1, sí o sí tenemos que darle o aspirina o un anticoagulante oral. Puede ser estos, pues, el apixaban, por ejemplo, ¿no? Si tiene más de 1, sí o sí tendremos que darle un anticoagulante oral. Entonces, como pueden ver, la puntuación no es muy difícil de manejar. Lo que tienen que recordarse sí o sí son todos los parámetros de la escala de Chasbach. Que si es una pregunta de examen, uno de los siguientes no forma parte de los parámetros de la escala de Chasbach. Porque todos estos de acá, todos estos parámetros que le dan mayor riesgo al paciente de presentar un nuevo evento isquémico cardioembólico. Entonces, si el paciente ya ha tenido un evento cardioembólico, tú tienes que actuar, tienes que darle un tratamiento antitrombótico lo más pronto posible. Hay otras causas igual de evento cardioembólico, el foramen oval permeable o la endocarditis bacteriana, como han visto bien en el gráfico. El foramen oval permeable es una discrasia dentro de lo que es
la embriología del corazón y se va a dar sobre todo en estos eventos cerebrovasculares en pacientes jóvenes. Respecto a lo que es la apoplejía de vasos pequeños, ya hemos hablado de lo que es el isquémico, hemos hablado del cardioembólico, hablamos de vasos pequeños conocidos como lacunares. Estos ocurren en arterias muy chicas, en arterias de calibre muy pequeño. Generalmente ocurre en esas que hemos visto como arterias penetrantes pequeñas. Esas arterias penetrantes hay en dos diferentes lugares en el cerebro, en el sistema nervioso. Uno a nivel de lo que son el tronco encefálico y el cerebelo, y otro a nivel de lo que son los ganglios de la base. Estos infartos, y es pregunta de examen, estos infartos son de 3 milímetros a 2 centímetros. Por eso acá se lo ve como en un corte histológico, porque esto es un infarto lacunar de 4 milímetros, 3, 4 milímetros. Y se puede ver en un corte histológico porque es muy diminuto. Generalmente estos infartos lacunares ocurren en pacientes hipertensos y en pacientes que son muy mayores, que más de los 60, 70 años tienen un alto riesgo. De hecho, que tengas un infarto pequeño, puede que esto pueda ocurrir en cualquier lugar del sistema nervioso, sobre todo en áreas del sistema nervioso que tienen vasos perforantes. Ya hemos mencionado, arterias perforantes, arterias penetrantes. Existen síndromes, así como había síndromes de las oclusiones de los grandes vasos. Estos cuatro síndromes son descritos en el Harrison y hay que hacer un poquito de ayuda a memoria con algo de lógica para recordarse que el síndrome de hemiparesia motora pura va a ocurrir por un infarto cerca de la cápsula interna. La cápsula interna, otra vez, es aquel grupo de axones que viajan desde la corteza cerebral hacia la médula. Esta cápsula interna como engloba todos los axones. Que haya un infarto cerca de esta cápsula interna o que infarte la cápsula interna va a hacer que haya una hemiparesia global y solo el paciente tenga hemiparesia. No tenga negligencia, no tenga dificultad para comunicarse, no tenga otro tipo de síntomas. Estos pacientes que solamente tengan debilidad motora, te habla de un infarto de cápsula interna o en la base de la protuberancia, que es otro lugar donde igual pasa esto, que es la vía córtico-espinal motora, pasa por ahí, les había mostrado que era en la cara interna de la protuberancia, que hay un infarto a ese nivel, habla de que hay una hiparesia motora pura. El síndrome de hemipoestesia pura habla de la aborción ventrolateral del tálamo, porque ese lugar es el lugar el centro de la sensibilidad, donde se puede corroborar toda la sensibilidad como tal. Sensibilidad dolorosa, sensibilidad de calor, sensibilidad de la percepción de- del grosor, sensibilidad de la vibración, toda esa sensibilidad global, que el paciente tenga una pérdida de la sensibilidad completa. El centro principal de lo que es la sensibilidad pues, es el tálamo. Que el paciente tenga no solo hemiparesia, que es debilidad, sino también ataxia, que el infarto sea otra vez en la porción ventral de la protuberancia o la cápsula interna. Que el paciente tenga disartria y mano torpe, que el infarto haya ocurrido en la porción ventral de la protuberancia o en la rodilla de la cápsula interna. Que en la región de las rodillas, donde también se encuentran no solamente todos los axones que se encargan de la fuerza muscular, sino también axones que se encargan de la coordinación de la fuerza muscular. Hay otras causas menos frecuentes de apoplejia. Ya hemos salido de lo que son los infartos chicos, ahora nos vamos a lo que son las otras causas raras de infarto. Trastornos de hipercoagulabilidad en pacientes con lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico y el reciente COVID-19 que está descrito en su último Harrison. Algunos pacientes que tengan trombosis de los senos, en este caso senos venosos, los pacientes que hayan tenido reacciones adversas al uso de anticonceptivos orales, embarazadas, puerperios, meningitis, deshidratación severa, déficit de factores procoagulantes. La anemia de pronostica como una causa poco frecuente de evento isquémico, displasia fibromuscular, sobre todo aquellas displasias que igual es una afectación genética de la formación normal
de la relación normal entre el tejido conectivo muscular y tejido conectivo elástico en las arterias, esto sobre todo en los afluentes de las arterias cerebrales más importantes de la cervical, las carótidas y las vertebrales, o en todo caso un trombo que viaje desde las arterias renales. Otras causas menos frecuentes, la arteritis de Takayasu, aquella que tiene una afectación inmunomediada del callado aórtico, arteritis granulomatosas, como la poliarteritis, todo esto inmunomediado, ¿no? Vasculopatías que hayan existido y que presenten afectaciones genéticas de la sustancia blanca, leucocariosis periventricular, igual es algo genético, que habla de infartos de la sustancia blanca, CADASIL, enfermedades genéticas, son cosas muy poco frecuentes que lo mencionan así a grandes rasgos el libro, ¿no? Que tú que los llegas a conocer como tal, te sirven para entender que estas últimas tres están relacionadas más que todo a trastornos genéticos, autosómicos dominantes o autosómicos recesivos, que hacen que estos pacientes fácilmente tengan infartos en la sustancia blanca. Por eso se los conoce como leucoencefalopatías, leuco blanco, encefalo cerebro. Generalmente atribuidos a afectaciones y mutaciones en el gen NOTCH3. Bien, todo eso era acerca de la isquemia. Ahora vamos a hablar de la hemorragia. Cuando hablamos de la hemorragia, tenemos que entender que el 10% de todos los eventos cerebrovasculares van a ser de causa hemorrágica. Es un evento mortal, puede generar la muerte. Puede generarse más que todo en pacientes con edad avanzada, alcohólicos, pacientes jóvenes que tengan consumo de cocaína, consumo de metanfetaminas, así de una manera muy agresiva, muy frecuente. La hemorragia más frecuente, la hemorragia que más se deben conocer y la que más van a poder ustedes encontrar o van a poder evidenciar en los textos o descritas en aquellos libros de neurología, es la hemorragia secundaria a la hipertensión no controlada. Como se puede ver acá, estos que son ramos perforantes, que son los que pueden fácilmente pasar por un evento lacunar, como también poder tener infartos hemorrágicos. Primero se forman microaneurismas a este nivel, y esto porque ha habido modificaciones en la pared de las arterias secundario a una hipertensión crónica. Estos pacientes tienen sangrados de gran volumen. Estos pueden generar efectos de masa y como complicación que puede llevar a la muerte o una herniación cerebral. Las manifestaciones clínicas, déficit neurológico focal repentino, las convulsiones son poco frecuentes en estos pacientes. Se va a asociar a una disminución del nivel de conciencia porque a medida que va aumentando el sangrado, el cerebro puede llegar a herniarse porque y aquí hablamos de herniación cerebral, cuando todo el contenido del cráneo aumenta. Generalmente en el cráneo hay dos cosas, les he dicho, o tejido cerebral o líquido cefalorraquídeo. Pero cuando llega un tercero, y esto es hemorragia, y el volumen en el cerebro empieza a crecer y a aumentar, el contenido del cráneo busca por dónde escapar, busca hacia qué lugar ir para hacer más espacio. Y generalmente se va por aquel espacio, aquel orificio del cráneo que es mayor, el orificio magno, el foramen magno. Por ahí viaja, el cerebelo trata de escapar por ahí y al obstruirse, al trancarse, al quedarse estancado en el orificio magno, va a generar un infarto completo de lo que es el tronco encefálico, y en el tronco encefálico se encuentra el sistema de la regulación de la vida, el sistema cardioneumogástrico. O sea, al ver un infarto a ese nivel, el paciente llega a tener un infarto súbito. O sea, eso se llama como, y esto poco a poco se va instaurando. Por eso el paciente va a empezar a estar cada vez más apagado, un compromiso progresivo de la conciencia con estupor que luego llega al coma. Existen otros tipos de infartos. Un infarto talámico, aquí está en gráfico, que va a dar síntomas, y hemos dicho que el tálamo está relacionado más que todo con la sensibilidad, un déficit sensitivo global. Va a haber afasia cuando el tálamo es dominante porque está próximo a lo que son las estructuras del lenguaje en el lado izquierdo. Y va a haber un síndrome de dolor. Esos pacientes cuando se recuperan van a darte como un dolor crónico. Esos pacientes tienen dolor constante, el conocido como el síndrome de Dejerin-Roussy, porque está afectado el centro más importante de la percepción de la sensibilidad.
Cuando hay hemorragias protuberenciales, recordar que en la cara medial de la protuberancia se encontraba aquella proyección, aquellos trayectos que viajaban desde la corteza hasta lo que es la médula espinal que llevaban toda la información motora. Los pacientes son tetraplégicos. Tienen pupilas puntiformes porque en la puente se encuentran los centros de lo que es todo lo que es oculomotor. Las secuelas neurológicas son importantes, los enclaustrados. Hay relación, o sea, cuando hablamos de isquemia, saben muy bien, hemorragia la van a poder simplemente relacionar porque es el mismo cerebro que está afectado, ya sea por otro tipo de problemas, ya sea isquemia, sea hemorragia, los mismos problemas se van a poder representar. Las hemorragias cerebelosas son de lenta evolución, ellos mencionan dolor de cabeza occipital, hay vómitos, hay ataxia de la marcha porque está afectándose la parte vestibular y la parte de la regulación del movimiento con el cerebelo, disartria y disfagia porque a nivel de lo que es el bulbo raquídeo es donde se encuentran aquellos núcleos y aquella funcionalidad de lo que es los músculos de la faringe, el hipogloso, para poder tener esa comunicación en el lenguaje con una articulación correcta. Por eso los pacientes tienen disartria y disfagia por la afectación de los músculos de la lengua y músculos de la faringe. Requiere una intervención quirúrgica de emergencia, sí, porque el cerebelo, les había dicho, no puede tener mucho edema, que puede herniarse. La hemorragia lobular, en el caso de que cuando hay una hemorragia exclusiva en el lóbulo occipital, el paciente va a tener hemianopsia. Cuando hay una hemorragia en el lóbulo temporal, afasia, puede delirar, porque en este lugar se encuentra la regulación del comportamiento también. En el lóbulo temporal izquierdo, que generalmente es el lóbulo dominante, lóbulo parietal. Bueno, hemos dicho que en el lóbulo parietal se encuentra lo que es en los centros de Brodmann de la sensibilidad, pues, de hipoestesia. Lóbulo frontal manifestado con, ya hemos dicho, debilidad y lenguaje, lóbulo frontal, el lóbulo frontal, sinónimo, fuerza muscular y emisión del lenguaje. Las hemorragias de gran volumen, estupor y coma por la compresión que llega a generar una hernia cerebelosa, una hernia cerebral. Los estudios complementarios en la hemorragia intracerebral van a mostrar, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que identificar la etiología. Si el paciente tiene afectación en plaquetas y alteración en los tiempos de coagulación, este paciente está llegando a tener una hemorragia por la falla en lo que son los sistemas, las vías de la coagulación normal. En tomografía simple evidencia casi todas las hemorragias supratentoriales, o sea, todas aquellas que se encuentran por arriba del cerebelo. Tras 2 semanas, el curso de la hemorragia va a mostrar, o sea, si le has pedido una tomografía el día que ha tenido el déficit. En 2 semanas ya va a ver, esto se va a reabsorber, ya no se va a evidenciar. Y simplemente esta sangre se va a evidenciar, ya no se la va a ver porque ya no se va a ver como sangre aguda, sino como sangre crónica. Se va a ver más como la apariencia de un cerebro, o sea, va a desaparecer. Generalmente se pide estudios de resonancia magnética, y esto que es una angioresonancia de arterias, solamente cuando sospechemos de MAPS, malformaciones arteriovenosas. ¿Por qué tenemos que buscar malformaciones arteriovenosas? Porque estas son entidades que se pueden corregir con cirugía. Si tú no operas una malformación arteriovenosa, este cerebro va a volver a sangrar. ¿Qué tratamiento se les da a las hemorragias intracerebrales? Se debe controlar de manera inmediata la presión arterial, que es la causa más frecuente de sangrado. Valorar la puntuación ICH, y aquí está la puntuación ICH. Valorar la puntuación ICH para predecir mortalidad. ¿Qué elementos tiene la puntuación ICH? Edad, volumen del hematoma, presencia de hemorragia intraventricular, hemorragia infratentorial, puntuación en la escala de Glasgow. Mientras más alta es la puntuación, mayor mortalidad los siguientes días del paciente. Esta tabla la tiene el Harrison y por eso la he considerado importante que la tenga en esta presentación y ustedes recuerden cuáles son los elementos que puntúa el ICH. ¿Por qué es importante esto? Porque a mayor edad el paciente tiene mayor mortalidad, sí, puede tener mayor comorbilidad en su internación o porque seguramente tiene otro tipo de enfermedades, diabetes, una hipertensión muy avanzada. ¿Por qué es importante que se sepa el volumen? Porque si hay más volumen, más probabilidades de que haya herniación. Si hay una hemorragia intraventricular, más, o sea, hemorragia intraventricular que la sangre ha llegado a los ventrículos,
pero aquí hay más probabilidad de que el paciente tenga complicaciones, vasoespasmo, crisis epilépticas y que se llegue a fallecer por eso. ¿Por qué se habla de lo infantotentorial? Porque hemos dicho que la área del cerebelo, la parte del tronco encefálico es muy delicada. Si hay hemorragia, llega un aumento de lo que es el volumen intracerebral del contenido, más probabilidad de que haya una herniación. La escala de Glasgow está disminuida, quiere decir que el paciente está presentando ya unos inicios de herniación cerebral. Entonces, todo esto tiene su lógica. Entonces, yo lo acabo de describir y de esa forma te vas a acordar un poco mejor. ¿Cómo también vamos a hacer el tratamiento en nuestros pacientes? La evacuación quirúrgica, o sea, sacar la sangre con un drenaje por orden del neurocirujano, eso simplemente con pacientes que tengan un ICH muy alto. Evaluación quirúrgica de hemorragias cerebelosas cuando se puede evidenciar en el estudio de una tomografía, te muestran ahí el resultado, el informe y el imagenólogo te dice, es más de 3 centímetros de diámetro, esos pacientes tienen que sí o sí operarse. Y recuerden, y esto es una recomendación de nivel 1, no se deben utilizar corticoides para tratar el edema por el sangrado. Se ha demostrado que la dexametasona empeora el sangrado, entonces no se usan corticoides en hemorragias intracerebrales, tampoco se usan corticoides, aquí vamos a hacer un paréntesis, tampoco se usan corticoides en pacientes que tengan stroke, evento isquémico, porque igual suele empeorar un poco el edema. Entonces, los ideales, ¿no? ¿En qué tipo de edemas cerebrales vas a usar dexametasona? En aquellos generados por el tumores. O sea, es otra cosa, ¿no? Bien, una clase larga, las conclusiones al punto. Se debe hacer énfasis en la identificación rápida de un accidente cerebrovascular. Se debe tener en cuenta la realización pronta de una tomografía porque es la única manera en la cual tú vas a poder ver si esto es una hemorragia o es un stroke. Así vas a poder tener una toma de decisiones adecuada. Recuerden que Bolivia cuenta ya con unidades de stroke en las grandes ciudades y el acceso a, a los medicamentos para trombosis endovenosa y evitar de esta manera que el paciente llegue a tener un déficit permanente. Puedes hacer que este paciente no se quede discapacitado toda su vida si identificas fácilmente que está teniendo un evento isquémico, que ha tenido un evento isquémico. Recordar que las diferencias más importantes entre evento isquémico y hemorrágico es que la segunda puede llevar rápido a la muerte en cuestión de horas y la primera puede generarte a largo plazo una discapacidad. Bien, ¿alguien tendrá alguna pregunta tal vez? Preguntas puntuales para poder ir resolviendo antes de entrar a la parte de preguntas. Estoy atento a las dudas que lleguen a tener. Doctor, cuando va para, para la parte de tomografía, cuando se viene un paciente con ictus, ¿el por qué se pide directamente una tomografía sin contraste y no así con contraste? Esa era mi duda. Muy buena pregunta. Y pues el hecho de que el paciente se le haga el contraste hace que se demore un poco, se demore que se ponga la venoclisis, en que pase el contraste. En eso se llega a demorar y por eso las guías, actualmente las escuelas del stroke recomiendan que mientras más rápido se haga esto, mejor. ¿Y qué vas a tú ver con el contraste? Con el contraste tú ves tumores, ves abscesos y te das cuenta que eso está muy alejado de lo que es un evento vascular. Cuando tú tienes un evento vascular, buscas signos indirectos, edema, buscas el signo de la arteria cerebral media, la captación de la arteria cerebral media, y sobre todo ves el borramiento de los surcos, porque al hecho de que empiece a ver que haya un evento isquémico, hace que haya un proceso inflamatorio, y eso es edema. Y el edema hace que se borren los surcos normalmente. Cuando tú comparas hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, fácilmente puedes identificar eso. Y para eso no necesitas contraste. Entonces, por eso simplemente una tomografía simple es muy útil. Y sobre todo los imagenólogos que manejan esa parte de la difusión, que manejan esa parte de la ventana isquémica, como capacitado, pues te puede ayudar a entender si este paciente está con un evento maligno o un evento no maligno. Esto se puede interpretar de la siguiente manera. Actualmente en Europa se manejan algunas ambulancias que ya cuentan con el equipo de tomografía. Entonces el paramédico va,
encuentra con el FAST que este paciente ha tenido un evento neurológico súbito, ya se hace la tomografía y mientras está siendo transportado al hospital, ya están interpretándose las imágenes por personal capacitado y con experiencia y ya se está preparando la medicación para que llegue y se pueda trombolizar ese momento. Que más rápido se hace la trombólisis, mejores resultados tiene. Está bien, doctor. Otra consulta más tengo, doctor, ahora por la hemorragia intracerebral. Muy En la bien. parte cuando habla de la hipertensión hemorrágica, justamente pues, estaba haciendo una pregunta y hablaba de los aneurismas, microaneurismas lenticulares, que era de Charcot-Bouchard. Y, o sea, lo que yo podía ¿Ves? entender es que está yendo al putamen, al núcleo caudado, o sea, los núcleos grises, ¿no? En pocas palabras, Sí, porque estaba yendo una angiopatía, ¿cómo es esto? Era bueno, era la parte moságica, ¿no? Eso quería que me saque duda de ese nombre, ¿no? Aneurisma de Bouchard, porque estaba yendo directamente a los núcleos profundos del cerebro. Por favor. exacto. Muy bien. Pero eso hay que hablar un poco de fisiopatología y lo voy a resumir rápido. Ok. En el cerebro hay diferentes tipos de arterias. Arterias de de un calibre mayor, calibre menor, etcétera. Hay algunas que son de calibre menor y que tienen la característica de que perforan estructuras. En este caso, estas arterias perforan los núcleos de la base. ¿Por qué perforan los núcleos de la base? Para poder llegar a ellos. ¿Por qué los núcleos de la base necesitan mucha irrigación? Porque recuerden que son como la corteza. Ahí se encuentran cúmulos de cuerpos neuronales y requieren mucha irrigación. ¿Sí? Trabajan demasiado, si quieren entenderlo así. Bien, ahora hay muchas arterias y estas arterias perforantes, dentro de sus características histológicas, o sea, el hecho de que tengan esta relación entre tejido elástico y tejido fibroso, estas tienen una característica particular. Suelen enfermarse rápido con los cambios de presión. Puede decirse que son arterias que tienen alto flujo de volumen y al este hecho hace que se puedan enfermar rápidamente con cambios de presión muy bruscos. El hecho que un paciente tenga hipertensión crónica hace que estos vasos sanguíneos se debiliten. Que tengas una paredes arteriales débiles hacen que esta arteria se vuelva un globo, se vuelva un aneurisma. Entonces, eso es un aneurisma, un globo dentro de una arteria. ¿Por qué se ha generado esto? Por lesión de la misma, de las mismas capas del tejido histológico. ¿Por qué ocurre esto? Por la hipertensión arterial. Solamente, ¿y por qué no ocurre en todos los vasos sanguíneos? Porque estos vasos sanguíneos son particulares. Estos vasos sanguíneos son más débiles en lo que es la capa elástica, porque se dedican a manejar altos flujos de volumen para irrigar estas estructuras, donde también pueden formarse estos microneurismas, no solamente en estos núcleos de la base, también en cerebelo, también en el puente, en el tronco encefálico, porque el cerebelo y el tronco encefálico tienen núcleos, tienen igual harta sustancia gris, ahí se encuentran los orígenes de los pares craneales, se encuentran estos núcleos del cerebelo que tienen múltiples funciones. Entonces ahí también pueden formarse estos microneurismas, porque son arterias que tienen otras características histológicas. Son arterias que manejan altos volúmenes de sangre y eso las hace muy susceptibles a los cambios por hipertensión. Listo, doctor. Gracias.
Juan, apaga tu micrófono. Bótelo, doctor. Está contagiando al grupo.
¿Cuáles eran las respuestas, chicos? 2.5.